Para quienes se van a ir sumando a esta conversación, hacemos el Traficantes de Cultura a través de la cuenta de The Libro Show. Y hoy nos reúne a través de este live para conversar con Gonzalo Valero, autor de Gobernar es Educar, historias de Pedro Aguirre Cerda, editado por Trayecto Editorial. Gonzalo, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación a conversar con esta casa digital. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un honor poder participar de Libros Show. El honor obviamente es para nosotros y obviamente el gusto de poder conversar de historia y respecto de un personaje tan fascinante y a su vez tan poco difundido, siento yo, como es la labor del presidente Pedro Aguirre Cerda. Y aquí quiero irme a la idea del libro. El libro está, bueno, como dije, el autor Gonzalo Valero junto con Enrique Corbeto, y irme a la idea. ¿Cómo nace la idea de contar la historia en este formato de crónicas biográficas acerca de Aguirre Cerda? Sí, mira, la idea nace porque con Enrique los dos somos periodistas y nos conocemos hace un tiempo ya, y una vez conversando sobre a quienes a nuestro juicio eran los mejores presidentes de la historia de Chile, ambos coincidíamos que Pedro Aguirre Cerda estaba dentro de los tres primeros. A propósito de esa conversación, un día yo fui a una importante librería que tiene cadena nacional en todo Chile y quería una biografía de Pedro Aguirre Cerda. Gonzalo, no te escucho. De Pedro Aguirre Cerda. Ah, perfecto. ¿Ahora me estás escuchando? ¿Aló? Ahora sí te escucho. Te contaba que en una ocasión fui a una librería de importancia, cadena de todo Chile, y pedí una biografía de Pedro Aguirre Cerda. Me señalaron que no había ningún libro, sabiendo que ellos están en registro con todas las librerías de nivel país, y les pregunté si es que tenían algún otro en otra librería de la región metropolitana de Chile. Me señalaron que no había ningún libro sobre Pedro Aguirre Cerda en ninguna de las librerías de todo Chile. Sabiendo que están muchas veces en sistema con librerías y con bibliotecas, les pedí que registraran el nombre Pedro Aguirre Cerda si es que había un libro reciente. Y no había ningún libro reciente sobre la vida y obra de Pedro Aguirre Cerda. Entonces, a partir de ahí comenzamos a conversarlo con Enrique, que efectivamente existía una desinformación, existía una deuda por parte del Estado con el objeto de resaltar un poco más la figura de uno de los grandes presidentes que ha tenido Chile, y así nació esta idea a partir de una conversación. Nunca pensamos que íbamos a terminar, sinceramente, escribiendo un libro. Para nosotros también ha sido una grata sorpresa y la respuesta que ha tenido por parte de la gente, que ha tenido muy buenas críticas. Y la búsqueda del formato, porque si bien no es una biografía como se conocen las biografías como tal, aquí son crónicas que cuentan aspectos de la vida de Pedro Aguirre Cerda. No sé si cae en el perfil biográfico, pero cae como en el género biográfico en el fondo. ¿Por qué hubo jugar jugar en el piso de la crónica? Sí, yo creo que esa es una muy buena pregunta porque efectivamente no es una biografía tradicional, tampoco es un relato de un análisis histórico, social, político del personaje, sino que efectivamente lo que nosotros hicimos fue contar la vida y obra de Pedro Aguirre Cerda a través de 20 historias que están en un relato no cronológico, porque empezamos con los últimos minutos de su vida y vamos jugando un poco con los tiempos, vinculando a Pedro Aguirre Cerda con otros personajes que son importantes de la historia nacional e internacional, y efectivamente está desarrollado en una forma como crónica periodística, basada en fuentes bibliográficas, también en entrevistas a personajes que son importantes, también familiares, y
en un relato que nosotros lo quisimos hacer en un lenguaje bien cercano. Yo creo que es uno de los principales aportes, la forma como está escrito el libro, que permite que cualquier persona, sin tener un gran bagaje cultural o años de universidad, pueda leer un libro y que sea además entretenido. Nosotros queremos ir a los jóvenes principalmente, por eso también la portada, una portada bien rupturista, bien juvenil, efectivamente con los colores y con la imagen de Pedro Aguirre Cerda un poco chasconeada, por decirlo de una manera más coloquial. Aquí quiero, bueno, y aquí las entrevistas alojadas fueron muy llanos a conversar. Había gente, por lo menos gente que conociera directamente a Pedro Aguirre Cerda, que estuvo llana a conversar acerca de su figura. Sí, hay familiares todavía, principalmente un nieto que sirvió de fuente muy importante toda nos contó los recuerdos que él también tenía y que los fuimos contrastando con análisis bibliográfico y también con fuente periodística. Yo creo que acá es muy importante el recoger la prensa nacional, ya sea actualizada o de la época. Creo que los medios de comunicación son una fuente histórica sumamente importante a la cual debemos recurrir particularmente cuando podemos desarrollar investigaciones de este tipo. Aquí yo quiero irme a una de las, bueno, con la crónica con la que empieza, que es, eh, él muere laico, laico hasta la muerte, pero sin embargo tiene una cercanía, tiene una muy bonita, o por lo menos se ve, muy bonita cercanía con el arzobispo José María Caro, sobre todo cuando asume como presidente. Ya después viene el hecho de que ya en los últimos minutos de su vida no deja entrar a Caro para que le dé la extrema unción porque la gente católica es muy pilla, en el fondo. Sí, efectivamente, él nace en una familia campesina, él es de la localidad de Pocuro, en la comuna de Calle Larga, provincia de Los Andes. Él era de la familia Aguirre más modesta, no así su esposa Juanita Aguirre, que eran primos hermanos. En ese tiempo se acostumbraba mucho a casarse entre familiares y su esposa era de un linaje Aguirre más pudiente, de la clase alta capitalina. Ella era mucho más conservadora, era más religiosa, era muy devota, y él, sin embargo, era laico, era masón, eh, no pregonaba con los temas de la Iglesia católica en particular y con ninguna religión. Sin embargo, él mantuvo una vinculación muy cercana con José María Caro y con la Iglesia Católica, considerando que en esos tiempos, estamos hablando las primeras 4 décadas de Chile, la Iglesia Católica era muy fuerte todavía en los temas políticos y sociales. Y efectivamente, tal como tú lo dices, la primera historia con la cual parte el relato es La hasta la muerte, donde vamos contando los últimos minutos cuando él está agonizando producto de la tuberculosis que se le fue agravando a medida que asumió como presidente de la República. Uh -huh. Y ahí tienes hay un punto importante que en el momento que cuando muere, él, Caro, frente a periodistas, dice que el presidente, digamos que expió culpas, abrazó a Dios y murió en los brazos de la iglesia. Lo cual claramente en el relato que tú pones, el cardenal mintió. Lo deja entrever con esa frase simbólica sin decirlo textualmente, pero sin embargo, hasta el último minuto Pedro Aguirre Cerda evitó que se le diera la extremaunción con el objeto de él mantenerse laico hasta la muerte, como quisimos llamar
a esa historia que efectivamente va desarrollando un relato de los últimos minutos de cuando él está agonizando en el Palacio de la Moneda. Recordemos que hasta ese tiempo todavía los presidentes de la República vivían en el Palacio de la Moneda. Él murió en ejercicio de su cargo en el Palacio de la Moneda. Hay un punto también en la misma historia, tomando la primera crónica, donde el arzobispo Caro era como quien ponía los paños fríos en una muy tensa relación entre el oficialismo y la oposición, sobre todo teniendo como muy encima la elección donde Gustavo Ross se sentía muy ganador porque tenía básicamente a Alessandro Palma y tenía a la iglesia con unas espaldas gigantes. Sí, efectivamente, Pedro Aguirre Cerda, hay imágenes durante la época que lo intentan demostrar como una caricatura y como un títere de los poderes del Frente Popular, de los partidos del Frente Popular. Sin embargo, en nuestro análisis y revisión, nosotros consideramos que él realmente era un animal político. Él era muy astuto a lo largo de toda su carrera política, y desde el punto de vista de lo que tú estás preguntando, efectivamente, él veía a la Iglesia como un actor importante también dentro de las decisiones políticas. Y por lo tanto, él supo manejar una relación cercana, afectiva, principalmente con el cardenal Caro. El cardenal Caro cumplió un rol sumamente importante en la etapa durante la elección presidencial, que fue bastante tensa. Nosotros consideramos que fue una de las primeras campañas del terror, donde existe importantes enfrentamientos públicos, comunicacionales, como también partidistas entre ambos conglomerados, donde Ross naturalmente no solamente tenía el apoyo del oficialismo a través del presidente en ejercicio, sino que también tenía todo el apoyo del mundo más conservador, que estaba representado por la Iglesia Católica. Me gusta el término de animal político, donde obviamente también se define en otra de las crónicas. Aguirre Cerda no estaba a favor de la articulación del Frente Popular. Sin embargo, logra la nominación y que los radicales, los socialistas, los comunistas y el Partido Democrático trabajaran a favor de su candidatura. Sí, efectivamente, Pedro Aguirre Cerda estaba como en el ala, podríamos decirlo, un poco más conservador del Partido Radical. No creía mucho en el Frente Popular al comienzo, pero sin embargo se fue abriendo camino, ganó la elección interna del Partido Radical, sorprendiendo incluso dentro de los correligionarios del Partido Radical, y luego sorprendió nuevamente al ganar la elección interna del Frente Popular. Y a pesar que Pedro Aguirre Cerda tenía algunas dudas al comienzo del Frente Popular, podríamos decir que una vez que él gana la elección presidencial, se transformó en la punta de lanza del programa político progresista que impulsó el Frente Popular. Él, de alguna u otra forma, encarnó gran parte de las gestiones de muchos de los puntos importantes que tuvo el programa político del Frente Popular, que estuvo focalizado en el tema del desarrollo cultural, del desarrollo industrial, del mejoramiento de la salud, del mejoramiento habitacional y de la gestión social en términos amplios. Tomar otro punto también de que en esa elección presidencial tienes como una verdadera campaña del terror hecha por la misma derecha y los empresarios, como se puede ver desde esa fecha hasta ahora. Y otro de los puntos que llama la atención y que resulta, no sé si como un aventajado, como un alumno aventajado en esta clase, es que el equipo, que el comando de Aguirre Cerda graba las campañas. Es algo que no, una tecnología que no se ocupaba en Chile en el fondo. Sí, ese es un tema bien particular, en donde
el Frente Popular hizo una campaña, pero exitosa, y en pocos meses recorrieron todo Chile, una cantidad de pueblos de Arica a Magallanes. En cada una de las presentaciones tuvieron situaciones bien tensas con los opositores, y dentro de los adelantos que consideró la campaña fue precisamente disponer de un equipo audiovisual que grabó gran parte de la campaña en terreno, y que luego, cuando asume el gobierno Pedro Aguirre Cerda, también fue considerado un equipo audiovisual que hizo registro audiovisual y fotográfico, y que hoy día todavía queda ese registro y que ha sido recuperado eh, por organizaciones culturales nacionales. Dentro del registro que quedó de la campaña, ellos hicieron un documental que fue lanzado en enero del 39 en los principales cines de la región metropolitana, recopilando todo el material que habían grabado durante la campaña. Entonces, efectivamente, tal como tú señalas, es un adelantado para la época, tanto Pedro Aguirre Cerda como todo su equipo de campaña, y también, naturalmente, el Frente Popular en muchos temas que hoy día son relevantes y que ya en esa época marcaron un antes y un después para lo que fue el ámbito político. Previa a la elección de 1938, bueno, ocurre la llamada matanza del Seguro Obrero, que también es como el alzamiento, un truncado golpe de Estado para en contra de Alessandri Palma. ¿Crees que, y yo lo he conversado con algunos periodistas que tocan esta parte de la historia, de alguna forma, la campaña de Aguirre Cerda y también esta baja de Carlos Ibáñez del Campo, que era quien lideraba este truncado golpe de Estado, junto con la decisión de la matanza, fue como un punto a favor para la elección misma del presidente? Sí, efectivamente fue un punto bastante conflictivo que sucedió a pocas semanas de desarrollarse los comicios electorales, y que fue un punto que generó una tensión política tanto para el gobierno de Alessandri Palma como también para la campaña de Carlos Ibáñez del Campo, que estaba representada por este alzamiento de grupos vinculados a los movimientos nacionalsocialistas de Chile, y le jugó a favor. Fue a favor de la campaña de Pedro Aguirre Cerda haber aprovechado este conflicto que fue sangriento, que le costó la vida a jóvenes militantes, y que fue una acción bastante no temeraria, sangrienta por parte del gobierno de Arturo Alessandri Palma. Estamos con Gonzalo Valero, coautor de Gobernar es Educar, Historias de Pedro Aguirre Cerda, editado por Trayecto Editorial. Perdón, quiero salirme solo un poco de la historia e irnos al camino editorial. ¿Cómo llega Trayecto? ¿O ustedes van a Trayecto? ¿Cómo llegamos nosotros a la editorial Trayecto? Como te comentaba, este libro nació de la forma durante un año con Enrique estuvimos haciendo una investigación súper profunda. Para serte sincero, nosotros nunca pensamos en que esto iba a llegar a ser un libro. Pero a medida que lo fuimos desarrollando, a medida que lo fuimos estructurando, cada vez fue tomando más fuerza, fue como una bola de nieve. Cuando logramos terminar el documento, toda la investigación, el libro, nosotros fuimos a conversar con 3 editoriales. Una de ellas era Trayecto. En ambas editoriales nosotros mandamos el borrador y a todos les interesó. Todos creyeron y coincidieron que era un tema sumamente interesante, que estaba bien escrito, que estaba bien informado y documentado,
Y finalmente con Trayecto fue con quien pudimos desarrollar un acuerdo mucho más conveniente para ambas partes. Nos resultó sumamente interesante el trabajo que desarrollan desde la editorial, bien cercano con los autores, muchos de ellos autores emergentes. Entonces por eso finalmente nos quedamos con la editorial Trayecto. ¿Y cómo fue la búsqueda del lenguaje? Porque para quienes no han leído el libro, primero, ¿por qué no lo han hecho? Segundo, eh, no eso, no, estaba hablando de historia, pero es un lenguaje tremendamente amigable, lo hace cercano, lo hace tremendamente afable a la figura, y yo creo que le hace mucho honor a la figura de Pedro Aguirre Cerda. ¿Cómo fue buscar el punto? O sea, el lenguaje, como que este es el tono que debemos tocar, y de ahí vamos. Sí, es bien interesante eso que preguntas, porque primero la dificultad de escribir dos personas, que es como escribir un libro a cuatro manos, que desde ya tiene una dificultad. Si bien ambos somos periodistas, además Enrique es profesor, naturalmente tenemos estilos diferentes. Eh, y lo fuimos consiguiendo poco a poco. A medida que íbamos escribiendo la historia, nosotros tomamos la decisión de tomar un estilo mucho más cercano, mucho más ameno, en un lenguaje que fuera fácilmente entendible, sin tanto tecnicismo, eh, y, y, que fuera como en una suerte de un relato crónico histórico. Y a medida que lo fuimos trabajando con Enrique, fuimos dando un poco con lo que queríamos construir. También recibimos apoyo de editores que nos fueron resolviendo algunos de los detalles desde el punto de vista de la descripción y del relato, hasta llegar a un estilo que, tal como tú lo señalas, yo creo que es un estilo bien particular. A mí me parece, he quedado súper satisfecho con la forma como está escrito, principalmente la crítica favorable ha venido desde ese punto de vista, tanto de historiadores, tanto de profesores, de profesionales, le ha resultado una pluma muy interesante de principio a fin. Ahora quisiera volver a los datos curiosos y sobre todo a los datos sabrosos que trae el libro. Eh, irnos a la crónica referida a la figura de Walt Disney, donde, y de hecho el nombre es, Walt Disney nombró un dibujo animado, un dibujo animado Pedrito en su honor. Yo recuerdo la historia de esta película que hizo como retratando la esencia de Latinoamérica en el fondo, y donde Chile era representado por un avión, donde no tenía absolutamente nada que ver, y de ahí tiene la pata donde nace Condorito, pero no sabía que Pedrito era en honor a Pedro Aguirre Cerda. Sí, efectivamente, los inicios de Walt Disney, también tenemos que retratar un poco la época. Estamos hablando de una época de la Segunda Guerra Mundial, una etapa sumamente tensional a nivel internacional, donde Chile no estuvo exento, considerando que para Alemania era un lugar estratégico desde lo geopolítico por el estrecho Magallanes. Y desde ese punto de vista, Walt Disney tuvo una vinculación con el gobierno estadounidense con el objeto de internacionalizar la cultura norteamericana. Y dentro de ese punto, Walt Disney buscó desarrollar algunas películas a partir del 40, 41, 42 de dibujos animados relacionados con países sudamericanos. Estuvo en Argentina, estuvo en Brasil y con personajes característicos de cada país. Llegó a Chile pocos meses antes de que Pedro Aguirre Cerda muriera. Tuvo una vida sumamente intensa, vinculándose con caricaturistas nacionales, y la historia que hizo relacionada con Chile fue precisamente un avión que se llamaba Pedrito, que tenía bigotes y que efectivamente estuvo basada de alguna u otra manera en el personaje de Pedro Aguirre Cerda.
O sea, para Walt Disney lo más característico de Chile era Pedro Aguirre Cerda. Nada más. No la chicha, el guaso, nada de eso. Es que estamos hablando de un personaje, yo creo que es interesante estudiar a Pedro Aguirre Cerda, o sea, no sé si lo vamos a tocar, pero el funeral es el funeral más masivo que ha tenido Chile a lo largo de toda su historia. Estamos hablando de más de 700.000 personas que durante 3 días salieron a las calles de Santiago a despedir al presidente de la República. Era un personaje sumamente querido, sumamente cercano, era un personaje que se arrancaba al mapocho, a veces a tomar mote con huesillo, era un personaje que en algún minuto tomó la decisión de abrir las puertas de la moneda para que niños vulnerables que deambulaban por las calles de Santiago durante el verano se fueran a bañar a la pileta que estaba dentro del Palacio de la Moneda, etcétera. Entonces, estamos hablando de un personaje que era sumamente cercano y querido por la población. Hay un punto en el libro donde, bueno, también son los últimos minutos de vida de previo a la muerte de Aguirre Cerda, donde de alguna forma da a entender que él cree haber engañado al pueblo de Chile, uno con su muerte, porque no logra con su muerte cumplir su plan de gobierno. Sin embargo, corte, tenemos a este funeral multitudinario donde Chile completo lo describe. Y efectivamente, él a lo largo de toda su trayectoria política tuvo un compromiso bien importante con el ámbito público. Él podríamos decir que es un hijo de la educación pública, porque estudió en colegios públicos, estudió en el Instituto Nacional, en la Universidad de Chile, etcétera. Eh, y él, desde el punto de vista, cuando fue presidente de la República, como te mencionaba, él se dedicó por entero al ejercicio de su cargo y creyó fervientemente en los postulados que tenía y que buscaba el programa político del Frente Popular, que era principalmente terminar con una desigualdad social y económica que era 10 veces peor que la de hoy. Habían cifras de analfabetismo y de hambruna que eran terribles, cifras de hacinamiento por la carencia de una vivienda digna. En ese tiempo estaban los conventillos, etcétera. Entonces, si bien el programa político fue sumamente ambicioso, quizás idealista para poder ejecutarlo en tan poco tiempo, además estuvo cruzado por hechos sumamente complejos. Eh, a semanas de haber asumido el mandato el 24 de diciembre de 1938, en enero, vino el terremoto de Chillán, que dejó a Chillán y gran parte de la zona centro-sur por el suelo, con una cantidad histórica de muertos producto de un terremoto. Luego, antes de un año de ejercicio del cargo, vino el Ariostazo, donde nuevamente Carlos Ibáñez del Campo, con el general Ariosto Herrera, quisieron desarrollar un intentona golpista. Entonces, al terminar sus días en un minuto de lucidez, él manifiesta su tristeza por no ser capaz de concretar cada uno de los postulados que consideraba el programa del Frente Popular. Tocaste el tema del Aristóteles y resulta muy interesante porque es un truncado golpe de Estado y precisamente quizá por la figura, por este carisma, por esta labia, por la estampa del presidente de la República, que obviamente hace que este pequeño este grupúsculo quede ajeno a la verdadera defensa, una que es la gente completa yendo en masa a la moneda para proteger al presidente, y otro que que las mismas autoridades, le hace carabineros, fuerzas armadas, sean capaces de detener este intento de golpista. Muy particular esa intentona golpista porque efectivamente el general Carlos Ibáñez del Campo y el general Ariosto Herrera habían planificado esto durante meses, tenían cifrada esperanza que podían conseguir el apoyo mayoritario de las Fuerzas Armadas, pero sin embargo eso no sucedió y lo que finalmente sí sucedió
es que las Fuerzas Armadas no se unió en forma completa a la intentona golpista, solamente terminó uno de los regimientos capitalinos apoyando esta intentona, y hubo un trabajo político por parte de Pedro Aguirre Cerda, de su ministro del Interior y de todo su equipo, para bajar este golpe, pero también efectivamente lo que tú señalas, el apoyo multitudinario de la gente. Nosotros esto lo leíamos a través de la prensa, también a través de los libros, pero sin embargo, de verdad uno no lo creía, porque hablaba de gente que había salido en camiones a manifestarse delante del regimiento donde estaban acuartelados, y también a la moneda a solicitar y a ponerse a disposición del gobierno democrático y del presidente, solicitando prácticamente las armas para defender si era necesario. Y tuvimos nosotros mucho apoyo del Museo de Calle Larga. Agradecemos a la Municipalidad de Calle Larga, al Museo Pedro Aguirre Cerda, si tienen la oportunidad cuando anden por Calle Larga, pasen a conocer el museo, y ellos tienen fotografías históricas y nos facilitaron todas estas fotografías, y efectivamente en las imágenes históricas que facilitaron se ven los camiones llenos de gente ir al regimiento, la gente agolparse afuera del Palacio de la Moneda. Alrededor del mediodía logró desestabilizarse el golpe, la intentona golpista, y durante la tarde, hasta las 7 de la tarde, se realizaron desfiles donde desfilaron niños, jóvenes, estudiantes, dirigentes sindicales, como hasta las 7 de la tarde. Se generó una verdadera fiesta multitudinaria que celebró de esta manera que podía continuar con el gobierno democrático por el cual habían votado. En la relación, bueno, estamos hablando de 1938, 1939, terremoto, guerra mundial, y obviamente los problemas externos con la oposición y el fuego amigo por parte del Frente Popular. ¿Cómo eran esos problemas? Y más al detalle, cómo eran las diferencias que tenía Aguirre Cerda con el Partido Radical? Sí, fueron bien complejas, fueron momentos bien tensos que vivió Pedro Aguirre Cerda. El Frente Popular fue una coalición que se generó en Francia, que se generó en España con el objeto de detener a los movimientos fascistas, y en Chile también tuvo ese foco. En este caso fue la unión del Partido Radical, del Partido Socialista, del Partido Comunista y otros conglomerados que conformaron el Frente Popular. Y fue bien complejo la vinculación política entre ellos. Había muchas diferencias en muchos temas. En el ámbito agrícola fueron las más grandes diferencias que tuvieron, y que fue desgastando naturalmente la coalición de gobierno. También Pedro Aguirre Cerda tuvo que actuar de suerte de intermediario en muchas diferencias políticas, principalmente con el Partido Socialista. En su minuto, los ministros que estaban en su gabinete le presentaron la renuncia, y él le insistió que esa renuncia el presidente de la República no las aceptaba. Entre esos ministros estaba un joven Salvador Allende, que fue el ministro de Salubridad de su gobierno. Es un muñequeo absolutamente habitual y hasta, digamos que no un problema nuevo entre entre el programa de gobierno que lleva el presidente y versus las cuotas de poder que quieren o que desean obtener los partidos políticos. Quiero irme a la figura de Salvador Allende. ¿Cómo era o fue esa relación? O sea, tenemos la historia de que Salvador Allende considera a Aguirre Cerda como un mentor, junto con José Manuel Balmaceda. Efectivamente, Salvador Allende, durante fines del 30, él ganó
la diputación por la región de Valparaíso. Creo que no va a tener todavía 30 años. Y eso, contra todo pronóstico, ganó esa diputación, y eso le permitió ganarse un nombre y un reconocimiento al interior del Partido Socialista. Sucede que en medio de la campaña estaba el encargado regional de la campaña del Frente Popular por la región de Valparaíso, que era un radical que lo venía haciendo muy mal. Entonces necesitaba cambiar al director de orquesta, por decirlo así, de la campaña del Frente Popular en la región de Valparaíso, porque la región de Valparaíso era muy importante, porque Gustavo Ross también era de la región de Valparaíso, y había que ganar como sea la votación en la región de Valparaíso. Y Arturo Olavarría, que fue finalmente el ministro del Interior de Pedro Aguirre Cerda y uno de sus principales asesores, amigos y cercanos y camarada político, le señaló a Pedro Aguirre Cerda que él tenía el nombre de quien se podía hacer cargo de la campaña del Frente Popular en la región de Valparaíso. Pedro Aguirre Cerda le pregunta a quién y él le dice que Salvador Allende. Pedro Aguirre Cerda no sabía bien quién era Salvador Allende. Así llama a Salvador Allende a una reunión de carácter urgente, lo llama Arturo Olavarría. Salvador Allende llega a Santiago, él pensaba que la reunión era solamente con Arturo Olavarría. Estaban sentados conversando cuando de improviso entró Pedro Aguirre Cerda. Finalmente logran convencer a Salvador Allende que se haga cargo de la campaña política en la región de Valparaíso. Salvador Allende acepta y le dice, pero con una condición, don Pedro. Él siempre le dijo don Pedro. Y Pedro Aguirre Cerda le dice, sí, dime con cuál condición. Que en la región de Valparaíso mando yo. Pedro Aguirre Cerda lo tiene que haber mirado con unos ojos de un padre mirando a un hijo, poniéndole condiciones de antemano, y se puso a reír y le estrechó la mano, y así de alguna forma se selló una vinculación que no solamente fue afectiva, sino de mucho respeto mutuo. Finalmente el Frente Popular ganó por estrecho margen en la región de Valparaíso, y esos votos también fueron claves en darle el triunfo al Frente Popular y a Pedro Aguirre Cerda. Esa escena en especial configura la relación entre que a Aguirre Cerda le decían que sí a todo, pero sale este muchachito Salvador Allende a decir, no, aquí voy a mandar yo, y es como, a ver, pendejo alzado, y ahí y obviamente se gana el respeto. Sí, Salvador Allende, una de las características que siempre se le ha reconocido era que decía las cosas de frente. Si algo no le gustaba, lo manifestaba con respeto, con buenas palabras, pero no se guardaba nada. Y cuenta él precisamente una anécdota de cuando estaba en medio de la campaña, una de las primeras visitas de Pedro Aguirre Cerda a la región de Valparaíso, cuando él ya era el jefe político en la región, fueron a Yayay. En Yayay hicieron un motín y Pedro Aguirre Cerda da un discurso que para Salvador Allende fue muy timorato y que no era coherente con los postulados del programa político del Frente Popular. Luego se tenían que ir a La Calera y se iban en tren de Yayay a La Calera. Y viene Pedro Aguirre Cerda sentado en el vagón del tren y le dice a Salvador Allende, Salvador, ¿cómo estuve con mi discurso? Pensando Pedro Aguirre Cerda que iba a recibir distintos elogios por parte de su joven jefe de campaña en la región. Y Salvador Allende viene y le dice de golpe, yo creo que estuvo muy débil y no va en la línea de lo que debemos señalar desde el punto de vista del programa del Frente Popular. Y se lo dijo con tal fuerza que Pedro Aguirre Cerda tiene que haber quedado sorprendido con la sinceridad de Salvador Allende y le pidió más explicación, y ahí Salvador Allende entró en la profundidad desde el punto de vista de cómo debían transmitir los mensajes desde el punto de vista de hacia dónde apuntaba el programa político
del Frente Popular, que buscaba terminar con toda la desigualdad social y económica que existía en la época. Y de esa manera luego llegaron a La Calera y en el mitin de La Calera, Pedro Aguirre Cerda subió al escenario y según Salvador Allende, él es el discurso más importante que él le escuchó a Pedro Aguirre Cerda decir en toda su carrera política. Aquí quiero tomar el punto del jefe de campaña, pero de la campaña total de Pedro Aguirre Cerda, del señor Olavarría. Básicamente el mago, nuestro mago del apoyagol en esta historia. Porque vaya que jugó un rol, jugó las mismas armas que lo hizo la derecha. Y salió ganando y salió jugando bien. Arturo Olavarría fue el hombre fuerte que estuvo detrás de Pedro Aguirre Cerda, fue el articulador político, era la sombra de Pedro Aguirre Cerda, lo acompañó durante gran parte de su trayectoria política, era muy cercano y Arturo Olavarría se preocupó hasta del mínimo detalle durante la campaña. Cuenta él una serie de anécdotas. Él tiene un libro biográfico que son alrededor de tomos, libros grandes, en donde cuenta muchas historias, anécdotas de la campaña política y dentro de las anécdotas que cuenta fue las distintas artimañas que tuvieron que desarrollar en esta verdadera campaña del terror que apoyaron dándose con el comando de Gustavo Ross. Y aquí quiero tocar el punto, obviamente, irnos al volver a los finales de Pedro Aguirre Cerda y, y el contagio por tuberculosis. La historia también cuenta de que se salvó también de la gripe española y también meternos en el nivel de tuberculosis en el país. O sea, era una enfermedad crónica a nivel nacional. Era un problema que fue una pandemia al nivel de lo que conocemos hoy en día con el COVID. Naturalmente es una enfermedad completamente diferente en origen y en forma, pero también se transformó en una problemática sanitaria a nivel país, donde además por los problemas de hacinamiento, de los problemas de alimentación también que existían en la población, se veía agravada. En el caso de Pedro Aguirre Cerda, él contrajo, cuando viajó a Estados Unidos, también contrajo y se vio aproblemado con el tema de la gripe española y sin embargo terminó saliendo, terminó sin problema, que era también un problema que causaba muerte. Pero luego con la tuberculosis él se fue agravando su condición a medida que fue asumiendo el cargo con tanta responsabilidad como presidente de la República. Él trabajó mucho como presidente de la República y además fumaba en exceso. Él fumaba, si es que mal no recuerdo, alrededor de 2 cajetillas diarias. Durante todo el día él no dejó el cigarro, a pesar que los doctores se lo sugirieron y se lo indicaron, y él hasta el último día estuvo fumando. Entonces, todo el problema que él venía arrastrando con el problema de la tuberculosis que había contraído, también se fue agravando por el ejercicio natural del cargo, por el estrés y mayoritariamente por la cantidad de cigarros que fumó durante toda su vida. Gonzalo, y bueno, en los minutos que nos quedan de este live conversando sobre la figura del presidente Aguirre Cerda, hablar de eso, de la figura, o del por qué. ¿Qué hace o qué hizo que Aguirre Cerda fuera tan querido, tan cercano? Volvemos al punto del funeral multitudinario. ¿Qué hace que Pedro Aguirre Cerda esté en el ADN de Chile, en el fondo? Sí, yo creo que hay muchos elementos que destacar en la vida y obra de Pedro Aguirre Cerda. Nosotros creemos que con 20 historias nos quedamos cortos. Podríamos haber seguido sacando distintas historias. Yo pienso que muchos tenemos en el ideario, en el pensamiento,
la figura de Pedro Aguirre Cerda y la frase gobernar es educar, que es una frase que él tomó de Valentín Letelier y que la transmitió en un discurso del 21 de mayo y que quedó para la posteridad. Pero conocer más allá la vida es sumamente interesante. Yo creo que es una necesidad y una importancia que debemos promover hacia la población del país. ¿Qué cosa hacía cercano a Pedro Aguirre Cerda? Era un tipo bonachón, era un tipo cercano, que se llevaba con todos bien, se llevaba bien con los que profesaban la iglesia, la religión o la iglesia católica o con los laicos, se llevaba bien con izquierda, con derecha, con centro, era un personaje que si bien iba siempre de frente, pero era muy respetuoso, era siempre de guante blanco, nunca tuvo grandes conflictos políticos con los distintos actores políticos con los que se relacionó. También con las clases populares, él como fue humilde en su origen, él conocía muy bien la problemática del país. Estamos hablando de una persona que se iba en mula o en caballo para ir a estudiar a San Felipe, considerando que él vivía en Pocuro. Entonces, él tuvo un origen humilde, sencillo, él conoció las problemáticas sociales del campo, entonces él tenía esa sintonía, esa sensibilidad social y eso naturalmente siempre lo hizo muy cercano a la población. Bueno, obviamente ya los minutos que nos quedan, Gonzalo, agradecerte estos minutos para poder conversar. Eh, no nos gusta conversar de historia en esta casa digital y sobre todo una figura que yo creo que no, que si bien es conocida, pero no tanto como otras figuras en cuestión. Y obviamente para quienes nos están viendo o nos verán o nos escucharán, recomendarles Gobernar es Educar. Eh, Son crónicas de fácil lectura. Uno está metido dentro de la historia. Uno de alguna forma quiere y siente y cree que le hace falta en Chile una figura como la de Pedro Aguirre Cerda. Un tipo cercano, un tipo bonachón, un tipo que rompía con el estatus del político, porque todos eran como altos, rubios y todos de apellidos muy vinosos. Ay, no tocamos a Don Tinto, pero te pido disculpas. Pero todos tenían venían de alta alcurnia y él logró hacerse parte como un hijo de vecino, siendo profesor, abogado, luego presidente de la República y bueno, obviamente también recordado como probablemente uno de los mejores presidentes de la historia de Chile. Eh, y quiero irme a una pregunta final, Gonzalo, y ya hablar del futuro. Eh, ¿Hay más donde explorar a la figura de Pedro Aguirre Cerda? Sí, sabes que hemos estado Y, en conversación, y para que se entere el trayecto, obviamente. No. hemos estado en conversación con Enrique, mucha gente nos ha señalado lo mismo, también incluso un historiador en particular también se acercó, que leyó el libro y le encantó, y también nos mencionaba que se podía hacer una segunda versión con más historia y de la misma forma, porque yo creo que efectivamente lo que más destaca es la forma en que está escrito. Y si lo estamos evaluando, estamos analizando esa posibilidad. Respecto a lo que tú señalabas, me interesaría poder agregar algunos temas. En particular, yo creo que el tema de la meritocracia está resaltado en la figura de Pedro Aguirre Cerda. Tal como lo señalaba, es una persona de origen muy humilde, sencillo, pero que sin embargo primero estudió para ser profesor y al mismo tiempo terminó la carrera de abogado en la Universidad de Chile. Luego se fue a estudiar a la Universidad de la Sorbonne, luego se fue a estudiar a Estados Unidos, en épocas donde ese tipo de viajes de estudio, de perfeccionamiento, no estaban identificados personajes del linaje de Pedro Aguirre Cerda. Todo él lo consiguió en base a su esfuerzo, a sus capacidades.
escribió dos libros sumamente interesantes, uno que tiene que ver con el tema del desarrollo industrial y otro con el tema del desarrollo agrícola. Estamos hablando de un personaje que no solamente sabía manejarse en el ámbito político, sino que también en el ámbito cultural, académico, también fue profesor del Instituto Nacional y también de la Universidad de Chile, y también se vinculaba sin problemas con el ámbito cultural. Hay dos historias sumamente interesantes donde contamos su relación con Pablo Neruda, donde también contamos su relación absolutamente cercana y de mecena con Gabriela Mistral. Entonces estamos hablando de un personaje sumamente interesante. Y por último, otro de las historias que yo creo que es muy interesante poder estudiar, analizar, uno es la política habitacional del gobierno del Frente Popular. Nosotros creemos que sentó las bases de lo que es la vivienda social de calidad en Chile a través del arquitecto Luciano Kuchelski, que es una historia muy entretenida. Y la otra historia que es el proyecto de la defensa de la raza, que yo creo que ahí hay un tema sumamente interesante para analizar, para estudiar. Era un proyecto que buscaba promover las horas de ocio, la cultura, el deporte para las poblaciones trabajadoras del país. Gonzalo, ¿y cómo Chile deberá recordar a Pedro Aguirre Cerda? Yo creo, esta es una opinión absolutamente personal, pero pienso que con Enrique somos clientes, consideramos que el Estado está en deuda con la figura de Pedro Aguirre Cerda. Nosotros consideramos que esto es un pequeño pero mínimo aporte que estamos haciendo a enaltecer la figura, a que se intente conocer un poco más. Nosotros consideramos que deben haber más estatuas de Pedro Aguirre Cerda, más papers, más libros, más biografía, más calles, más avenidas que pongan en valor la figura de Pedro Aguirre Cerda. Creo que es parte de una historia sumamente interesante que sentó las bases de la República. Gonzalo Valero, junto con Enrique Cordeto, autores de Gobernar es Educar, historias de Pedro Aguirre Cerda, editado por Trayecto Editorial, en conversación con esta casa digital. Gonzalo, muchísimas gracias por esta casi hora de conversación respecto a la figura del presidente Aguirre. Te quería agradecer a ti, la pregunta sumamente interesante, la conversación súper bien dirigida. Te agradecemos por el espacio, por difundir la cultura, los libros, sobre todo de historia, de escritores emergentes, que siempre necesitamos tener un espacio para poder comunicar y difundir nuestro trabajo. No, gracias. Bueno, obviamente gracias a ti y a quienes obviamente han entregado confianza para con nosotros, con este medio de Libro Show, Traficantes de Cultura, para poder también hacer el mínimo aporte, para poder conversar, para poder pensar un poco Chile. Bueno, y obviamente para quienes nos están viendo o escuchando, gracias y nos veremos en cualquier momento. Adiós.